Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 18 de enero del 2025. Clase 46. Alquimia interna taoísta. Las 4 fases de la muerte. Sin meditación no hay alquimia. Sin alquimia no hay un verdadero proceso espiritual. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Sienta las sensaciones corporales. Sienta la respiración. Posesionese del instante presente, más allá del tiempo y del espacio. Salimos. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Hola, Guille. Señorita. Excelente. Muy bien, a todos los participantes del día de hoy. Muy bien. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, hágame un favor. Como Alma no vinieron, ahí encima del fogón hay aromática. Y debajo hay unos, llegaron 2, hay de 4, pero como llegaron 2 más, ellos de una vez se cruzaron para que les... Buenos días. Hola. Nos saludamos porque pensamos que debía empezar. Hola. Así está bien. ¿Cómo están? Bien. Excelente. ¿Cómo es Marco? ¿Cómo va tu ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. Marco, el libro, como no lo estoy usando, el de la camisa de hierro, si le interesa se lo puedo prestar para que lo estudie. Muy bien. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. En las primeras 30 y punta de clases tratamos lo que fue la alquimia que se conoce normalmente en Occidente. Las otras son más esotéricas, a pesar de que la alquimia occidental es esotérica, oculta. Ahí entregamos todo lo concerniente que conocemos sobre lo que es la alquimia. Con eso normalmente despacharían en cualquier curso a las personas en un curso de alquimia. Como somos gnósticos, tratamos de hacer un trabajo integral. El gnóstico es el que integra todo. Entonces entregamos después la propuesta de nueva era, que es la del alquimista, con las 7 etapas de la alquimia. Ese es más integral porque es de nueva era. ¿Qué más? ¿Qué más, hombre? Las horas. Luego comenzamos con la alquimia interna taoísta, una versión muy esotérica.
Hoy terminamos eso, con las 8 etapas de la alquimia interna taoísta. Esas 8 etapas son: la primera etapa, la conservación de la esencia semen. La segunda etapa es la restauración de esa esencia semen, que equivale a la preparación de el mercurio en la alquimia occidental. La tercera etapa es la transmutación de la esencia semen en energía vital o prana. La esencia semen es el chin, el prana es el chin. La cuarta etapa es el cultivo de la energía vital. Primero se transmuta, luego se cultiva. La quinta etapa es la transmutación de la energía vital, el chi, en espíritu. Esa energía hay que transmutarla, ya explicamos todo, que en ese proceso pasa por las emociones. La séptima etapa es la transmutación del espíritu, el chen. Hablo del espíritu humano. Está el espíritu humano, el espíritu cósmico y el gran vacío cósmico, el Tao. Entonces transmutamos la energía el espíritu, la energía, el cultivo del espíritu. En la séptima etapa es la transmutación del espíritu, que es el Chen, en el espíritu cósmico. Y la octava etapa, la transmutación del espíritu cósmico en vacío. Eso ya lo trabajamos todo. Sí. Solo nos falta tocar un tema que para mí, en mi investigación, por allá por los 90, fue lo que más me impactó de esto, cuando conocí este proceso. Resulta que, lo estuvimos explicando, el taoísta en los templos, me faltaba decir que la alquimia occidental, a pesar que lo integra todo, se enfoca más en un trabajo físico, de sustancias. Por eso se habla del mercurio, del azogue, del azufre. Sí. Aunque todo es metafórico y el trabajo es integral, se enfoca más afuera. La alquimia interna taoísta hace un trabajo, se enfoca en todo, lo coge todo también, pero se enfoca más en el trabajo energético, que habla de la energía primaria, que son las instintivas, el Chin, habla de la energía vital y habla del Shen como energía espiritual, y el trabajo lo enfoca ahí. La última alquimia, que es la que trabajaremos, y creo que la empiezo hoy. Sí, la alquimia suprema desde la visión de los Upanishad. En India ya no se enfoca ni físicamente ni se enfoca energéticamente, se enfoca espiritualmente. Marco, uno de ustedes que siente que para que le ceda el puesto a la dama y es más jóvenes. Sí. Gracias. Ya el Atman Puya, la alquimia suprema de India, ya lo hace más a nivel de espiritual, trabajando sobre todo la conciencia. Por eso es la alquimia suprema. Por eso este curso quedaría completo con esos 3 elementos. Y culminaríamos con el sendero del mago, que es el sendero del sanador, el alquimista. Sí. Como les dije, ya vimos las 8 etapas. En la alquimia interna taoísta, después de hacer todo ese proceso de transmutar la energía la energía de la base de supervivencia, que es la sexual, con todas sus energías primarias, transmutada en energía vital, y la energía vital transmutada en espíritu, calentándola con las emociones,
y la energía del espíritu con el amor transmutada en el espíritu humano, en espíritu cósmico. Sí. Los taoístas encontraron que manejaban un problema. Y era que se pasaban toda la vida haciendo ese trabajo, lo que vimos. O sea, el feto inmortal, el cuerpo inmortal, todo. Y cuando morían, perdían todo. O sea, morían y no lograban seguir con ese proceso. Quedaban atrapados otra vez en la rueda del samsara. Entonces, y lo explicamos la semana pasada, entonces ellos se esforzaron por hacer un trabajo profundo con la muerte. Por eso en India, en Tíbet y en Egipto se trabaja tanto. Existe el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, hablan del Bardo, del proceso de la muerte. Porque ellos encontraban que se pasaban toda la vida, sí, hacían el trabajo, toda una vida, pero cuando morían perdían la conciencia. Entonces encontraron que habían 4 etapas en la muerte. Y la clave y el entrenamiento que hacían era poder pasar el velo de la muerte. Les recomiendo que escuchen mucho la clase anterior, la de hace 8 días. El cuerpo de diamante. Ellos creaban el cuerpo de diamante, pero la conciencia no pasaba. Creaban el feto inmortal, el cuerpo de diamante, pero cuando morían, vamos a ver las etapas que a mí me impactó tanto hace como 40 años. Me llamó mucho la atención, tanto que fue que separé toda esa información y nunca me perdió, porque no recuerdo bien de dónde fue el que salió todo eso, pero sé que fue estudiándolo. Entonces la clave de ellos consistía en lograr la inmortalidad, o sea, que pasando el velo de la muerte no se perdiera la conciencia. Ese trabajo que a mí, o sea, el trabajo no se había perdido, pero tenían que volver a encarnar, a volverlo a recordar, lo olvidaban todo. ¿Qué ibas a decir, María? Guillermo, es que estuve escuchando y leyendo algo sobre la Divina Comedia, donde hablan un poco, no me acuerdo cómo es el encadenamiento de las cosas, pero lo que escuché, lo que entendí, es que hay un lugar donde todas las almas se quedaron atrapadas ahí como casi eternamente. Entonces, según lo que tú estás diciendo, encontrar una forma de avanzar en el trabajo que estamos haciendo. Por eso le digo que la alquimia viene después de la cábala. Y en la cábala, allá tengo, no necesita ir a la Divina Comedia, la puede estudiar si quiere como complemento. Y puede estudiar el libro de Si hay infierno, diablo y karma del maestro Samael. Pero lo expliqué como en 3 clases lo que era. Cuando hablé del rayo de la creación, cómo bajó, cuál era la tarea para subir y cómo quedó las almas quedaron atrapadas en la rueda de las reencarnaciones. ¿Y por qué? Eso está en el curso de Cábala. Y hay un libro que se llama El Bardo Ortodoxo. Pero eso no lo explica así. Pero ahí está pues parte de la información. Entonces, en ese curso yo explico por qué y cómo quedó atrapado y cómo podríamos salir de la rueda del samsara. Porque al pasar el velo de la muerte no despertábamos la conciencia. Vamos a ver, lo que estos maestros taoístas lograron, ya vimos las 8 etapas, pero no lograban seguir conscientes después de la muerte, por lo que pasa. Sí, que es lo que voy a explicar y con eso termino este tema. Como le digo, cada una de estas alquimias complementa. O sea, con la alquimia occidental nosotros trabajamos ya el proceso de transformación de acuerdo a todo ese simbolismo del azufre, el mercurio, el azogue, ¿sí? El mercurio arsenical, todo eso que ya vimos, el archeo. Con la alquimia interna taoísta empezamos a trabajar desde la respiración, el prana, la energía sexual, ¿sí? Igual también implica un trabajo con las emociones, con todo. Todavía no hemos entrado en la alquimia suprema, que es entrar en un trabajo con la conciencia y a nivel espiritual.
para mí el que más me ha impactado, por algo la llama la alquimia suprema. Entonces, continuando con lo que veníamos explicando, la semana pasada, como les dije, hablé y expliqué sobre el feto inmortal, el cuerpo diamantino, todo eso está ya pues explicado. Antes de dejar el cuerpo físico, los antiguos maestros taoístas antes de dejar el cuerpo físico, o sea, antes de morir, los astronautas cósmicos, que así se les llamaba, o los espíritus inmortales, ellos hacían el trabajo. El asunto era que no quedaban con conciencia, el trabajo lo tenían internamente, pero no quedaban con conciencia. Deben llegar a dominar por completo el arte de fusionar la conciencia al cuerpo espíritu construido. Se habían hecho todo un trabajo de haber construido un cuerpo, el cuerpo diamantino, que pudiera soportar la conciencia. Hice mucho énfasis en eso la semana pasada. O sea, hay una conciencia cósmica que donde entre a nosotros nos fulmina. Entonces ella tiene que esperar en un nivel de frecuencia alto, lo que nosotros conocemos en Cábala como Tiperet. Entonces ella no puede entrar. Necesitamos construir un cuerpo de diamante, diamantino, con esto, estas energías, todas las energías primarias de supervivencia, donde está la sexual, las emociones, los instintos, ¿sí? Transformarlo en chi, cultivarlo, y esta transmutarla en espíritu humano, en el espíritu humano, y como ahí pasa por las emociones, se transmuta, luego se cultiva, y después de cultivarlo, entonces transmutar ese espíritu humano, ya de este segundo también al corazón, transmutarlo en el espíritu cósmico, ya con la energía del corazón. Aquí llega al corazón, llega con la energía de las emociones. Y a la cabeza, que es el tercer centro, llega con la energía no solo de las emociones, sino del corazón. Entonces necesitamos construir con esas energías que tenemos el cuerpo diamantino, y ya explicamos cómo se hace el feto inmortal y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasaba? Vuelvo y les digo, el problema lo tenían que, o sea, ellos construían el cuerpo. Necesitamos ese cuerpo de diamante que pueda soportar la conciencia cuando pase el velo de la muerte, o sea, que el rayo de la muerte, que es termoelectromagnético, no le duerma la conciencia, por las 4 etapas que vamos a explicar. ¿Sí? Pues tú tienes que hacer eso. ¿Recuerdan que yo hablé cuando lo he hablado del misterio de la conciencia? Que está la conciencia cósmica, que es lo que en Occidente se conoce como el Cristo cósmico. ¿Sí? Y está el Cristo interno que tienes que construir tú, el amor en ti, ¿sí? Tu propia conciencia, pero para poderla asumir debes pasar el rayo de la muerte, que es donde te conviertes en un inmortal. ¿Sí? Entonces, en ese consistía el problema grande que tenían estos personajes y lo lograron trascender. Así se convertían en inmortales. Entonces, antes de dejar el cuerpo físico, los astronautas cósmicos o espíritus inmortales deben llegar a dominar por completo el arte de fusionar la conciencia al cuerpo espíritu construido. Trabajo toda la vida o varias vidas para poder construir eso. Sin este dominio, el alquimista podría paralizarse de miedo en el crucial instante del cruce de la muerte, ante la vibrante intensidad del vacío. Y esto haría que el alquimista o estos astronautas cósmicos perdieran su conciencia y volvieran a caer en los ciclos de reencarnación. Toda una vida trabajando. Y en el momento de la muerte, por no haber hecho un trabajo bien específico, y enseguida vemos cuáles son las etapas que a mí me impactaron mucho, volví a mí. No daban el salto.
a repetir otra vida humana. Pero eso es parecido al ciclo pues, que en la civilización egipcia hacían nubis, pero con otra cosa de sopesar el corazón. Con la plumita. Con la pluma. Pero eso eso ya es otra cosa. Pero sí, ese era más para los méritos de cómo se... pero ese es en el samsara. Porque es que una cosa es el trabajo de conciencia, es que los tres aspectos que suceden cuando el alma desencarna, y lo explico muy bien, tengo 2 conferencias sobre el rayo de la muerte en el canal, ahí lo explico, cuando te le hacen el juicio al alma, en este caso no hay juicio, cuando haces el trabajo de conciencia. En cambio, en eso que tú estás preguntando, como somos inconscientes, si hay un juicio, entonces Anubis te pesa el corazón, te lo pesa con una pluma. Entonces, el resultado de ese juicio es, o vas a los mundos infiernos, uno de los resultados, porque no hiciste el trabajo y porque no tienes méritos. O hiciste mucho por los demás, ayudaste mucho y ganaste mucho cielo y ganas un descanso, unas vacaciones. ¿Sí? O el tercero elemento que es lo que, si tú hiciste el trabajo. En esa película y en ese proceso que tú narras solo habla de los 2 anteriores, no habla del proceso de transmutación y de este proceso alquímico, no habla de eso. Entonces queda claro, y quería hacer énfasis, que el problema estaba en que hay que trascender el velo de la muerte. Entonces, y esto haría que el alquimista o los astronautas cósmicos perdieran su conciencia y volvieran a caer en los ciclos de reencarnación de la cual pretendían liberarse, que es lo que buscan pues los monjes budistas y taoístas. ¿Sí? De ahí que estos iniciados alquimistas se encuentren mucho en este aspecto se entrenen mucho, de ahí que estos iniciados alquimistas se entrenen mucho en estos aspectos durante largas horas y días de meditación, a fin de entrenar y comprender plenamente todo esto y la naturaleza de la vida, la naturaleza de la condición humana y el significado de la inmortalidad. La clave de la inmortalidad estaba en eso, no en dejar este cuerpo que dure eternamente, que ya les expliqué la diferencia también de inmortalidad y lo comparé con la eternidad. Hemos de entender la naturaleza de la muerte y qué es lo que pasa según los taoístas y los budistas durante el proceso de la muerte y su relación con la liberación final. Y su relación con la liberación final, o sea, el que viene haciendo el trabajo de regresar al hogar, al Padre. Eso es un fuego tan poderoso que dice el Maestro Jesús, que no seríamos capaces de soportar la luz cegadora del Padre y seguir con cuerpo físico. Entonces, una cosa es ese proceso. Y otra lo que le pasa a la mayoría de todos nosotros los seres humanos que vivimos como un animalito más, que ya la muerte se convierte en una liberación de una carga, de un proceso de aprendizaje para seguir otro proceso, que es diferente. Los taoístas y los budistas están de acuerdo que la muerte de los seres humanos se produce en 4 etapas o fases concretas. Y estas fueron las que a mí me llamaron mucho la atención por los 90, cuando este conocimiento llegó a mí por primera vez, que me dejó impactado. Yo bien joven, esto pues me impactó porque yo en ese entonces estaba muy fanatizado con el Kung Fu, el Tai Chi, el Qigong. Esto le sucede tanto al adepto iniciado alquimista, o sea, a los astronautas cósmicos, al que viene haciendo el trabajo, como a las personas comunes y corrientes. ¿Cuáles? Las 4 etapas de la muerte. Le sucede a todo el mundo. La diferencia crucial entre ambos
el que viene trabajando ese proceso y el ordinario como nosotros, la diferencia crucial entre ambos es la forma en que reaccionan sus almas ante el proceso de la muerte. Veamos entonces las 4 etapas que son supremamente interesantes, son los únicos que les he visto que hablan de ese proceso. Estamos expectantes a eso. La primera etapa que le pasa a todo ser humano, sea que se esté cultivando o no se esté cultivando, el moribundo pierde todo contacto sensorial con el mundo físico y se hunde en una bruma lechosa que absorbe por completo su conciencia. Es lo que en el rayo de la muerte el maestro Samael habla de el rayo termoelectromagnético que de una vez paraliza todo: mente, emoción, alma, conciencia, que el cuerpo no es capaz de soportarlo y revienta. Entonces, la primera etapa, el moribundo pierde todo contacto sensorial con el mundo físico y se hunde en una bruma lechosa que absorbe por completo su conciencia, la nubla, por trabajado que haya tenido su conciencia. No, lo duerme, lo anestesia. Sí. Segunda etapa. A continuación se presenta un resplandor rojizo. Esto lo dicen ellos porque lo estudiaron, lo vivieron en medio de su meditación, porque lograron ser inmortales y podrían volver aquí a enseñarlo y a dejar sus enseñanzas. A continuación se presenta un resplandor rojizo que también llena completamente la conciencia del moribundo. Otro resplandor. ¿Qué le pasa a usted cuando está en la oscuridad y le ponen un rayo de luz? Lo enceguece, ¿cierto? Tercera etapa. Todo se vuelve del más intenso negro, más oscuro posible que la noche. Una negrura tan profunda y absoluta que hasta los iniciados más avanzados y entrenados pierden momentáneamente la conciencia. Ya va la tercera etapa. El asunto está en la cuarta etapa. ¿Cómo reacciones? Toda la vida, toda esta vida, fuera del aprendizaje, fuera de la hipoteca kármica, fuera de todo lo que hay como escuela, el propósito de la vida es para un momento antes de morir. En ese momento, en la cuarta etapa. Todo el proceso de tu vida, independiente del proceso de aprendizaje, la hipoteca kármica que tienes que pagar, fuera de todo eso, realmente el proceso de la vida es para un momento, en el momento de morir, un instante, la decisión que tome tu conciencia, tu alma. Y no es con la mente, es con el trabajo que hayas hecho. Viene la cuarta etapa. De ahí depende si caes de nuevo a la rueda del samsara a seguir reencarnando bajo las leyes del karma, dharma, retorno y recurrencia, o si te liberas. Sí. Entonces viene la cuarta etapa. Vuelvo y repito la tercera, porque me faltó algo. Todo se vuelve en la tercera etapa del más intenso negro, más oscuro que la noche, una negrura tan profunda y absoluta que hasta los iniciados más avanzados y entrenados pierden momentáneamente la conciencia. En este punto, el alma corriente, cualquier ser humano ordinario que no se cultivó, se anula totalmente y cree que todo ha terminado. Está totalmente y profundamente dormido. No hizo la tarea, una de las tareas principales a la que vino, retornar conscientemente al Padre. Y la clave está en trascender el velo de la muerte.
para el cual debe construir un cuerpo. Por eso era que el cristianismo dice que Cristo, que es la conciencia, es hijo de Dios y es hijo del hombre, por los misterios que ya les he dicho. Entonces, no hizo la tarea principal, vino muchas cosas, no se pierde, hay mucho aprendizaje, hay una forma de cancelación de deudas kármicas, porque que estás ahí en la rueda del samsara. ¿Qué busca el budismo y el taoísmo? Liberarse de la rueda del samsara, de estar reencarnando aquí. En ese punto, en la tercera etapa, ya un alma normal, profundamente dormida y cae, está ahí, no abajo, pero sí está en su proceso ahí. La cuarta etapa. Esta cuarta etapa los tibetanos la llaman la clara luz de la muerte, porque aparece una luz cegadora que ilumina la absoluta negrura de la etapa 3 en un destello tan repentino e intenso como el de un flash. Este es el instante crucial en el que un espíritu inmortal, que se trabajó todo el tiempo, que hizo el trabajo alquímico, sí, se distingue de una persona ordinaria. El alma de la persona ordinaria se asusta y retrocede despavorida ante la luz, porque nunca ha experimentado un poder tan abrumador, imponente y penetrante como ese, que es la luz cegadora del Padre. No sé si han viajado de noche y de pronto pasa, o usted va con una linterna en el campo y aparece un animalito, usted le alumbra, ¿y cuál es la reacción del animalito? Salir corriendo. Despavorido. Igualito hacemos nosotros, porque nos movemos como un animalito ante la luz cegadora del Padre. Sí. ¿En cuál de estas etapas es cuando en la conferencia del rayo de la muerte dices si esto es desencarnar, es totalmente maravilloso? No, pero eso fue una experiencia mía. Yo en el rayo de la muerte, en las dos conferencias narro esa experiencia que tuve. Yo tuve una experiencia post-mortem, la narro ahí, que narro que me dieron 4 tiros, 3 o 4, ya ni me acuerdo, en el corazón, perdón, puñaladas. Sí, narro todo ese proceso. Y que después de que pasa todo ese proceso que es muy traumático, o sea, la sensación que yo sentí es como que si a uno lo embriagaran. O sea, la ayuda que le da la Madre Divina, Hécate Proserpina, que va a ayudarte, es para que, independiente del proceso de la muerte, que pudo haber sido muy traumático y doloroso, es una fragancia tal que después de haber yo vivido todo el proceso, eso lo viví como una experiencia, parecía tan real como estar en el mundo físico. Cuando yo terminé mi experiencia, yo dije, uy, si esto es morirme, pero fue instintivo. O sea, yo terminé mi experiencia, yo no sabía que estaba en eso, yo pensé que me estaba muriendo. Pero cuando terminé y sentí esa sensación, yo dije, Dios mío, si esto es morirse, me quiero morir ya. Sí. Yo pienso que fue un proceso, una experiencia que me dieron como para que pudiera hablar un poquito de eso a la gente y que pudiera comprender. Pero eso no está ahí. O sea, no, eso no tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque sería la ayuda que te da el Espíritu, la Madre Divina en su aspecto de Madre Muerte, para que ese proceso no sea muy doloroso. Pero igual, es como cuando lo que le pasa a cualquier persona normal, cualquiera que no se ha trabajado. En la cuarta etapa, cuando entra el proceso ya que cae al mundo, en ese momento es cuando ya lo que llama la gente que pasa por el túnel. Sí. Entonces allá, yo pienso que ahí acomodaría eso de mi experiencia que narro pues en esa conferencia del rayo de la muerte. Muy bien. El alma de la persona ordinaria se asusta y retrocede despavorida ante esta luz, porque nunca ha experimentado un poder tan abrumador, imponente y penetrante. Los adeptos, los espíritus inmortales, que ya han experimentado esta luz resplandeciente durante la meditación, la describen como
como más brillante que 1000 soles, más transparente que el más transparente de los cristales, e inconcebiblemente vibrante y luminoso. El alma ordinaria que no se preparó para la muerte, asustado por esa explosión de luz, le da la espalda y huye despavorido, sumergiéndose en la inconsciencia más profunda y vuelve a caer en el ciclo de reencarnaciones con todas sus leyes. Los tibetanos llaman Bardot a esta especie de limbo o oscuridad que sucede entre la vida y la muerte. Por eso se llama el libro Bardot. Es el limbo. Los tibetanos tienen uno que llama Bardot, que es el libro tibetano de los muertos. Y los egipcios tienen otro que es el libro tibetano egipcio de los muertos. Pero están tocando estos asuntos, pero lo tocan en un lenguaje pues muy antiguo que es muy difícil de entender con la mente racional. Pero si entienden lo que pasa, por eso a mí me impactó tanto. Había que hacer un trabajo, el trabajo hay que hacerlo. Sí. Una pregunta, pero entonces, normalmente eso bueno, no digo que nos pasa, porque sí a mí me va a pasar, pero normalmente eso le pasa a todo el mundo, porque quien está preparado normalmente para morirse tenemos todo a la muerte, entonces todos volvemos a caer en la guardia. No solo, mire, no solo el miedo a la muerte, porque es que una cosa es el miedo que le manejas a la muerte ahora. Ya hay unas conferencias que Deepak Chopra está dictando unas conferencias muy buenas sobre el regalo que es la muerte. Porque la muerte es un regalo y es una gran ayuda. Lo que pasa es que nosotros en nuestra inconsciencia y desde niños nos programaron a tenerle miedo a la muerte, nos desconectaron de lo espiritual, pero realmente ese paso es un paso agradable y satisfactorio. Como les digo, yo narré, a pesar de que mi experiencia fue tan traumática, porque que me metieran 4 puñaladas en el corazón, que nadie me ayudara, verme desangrarme, eso es muy traumático. Yo narro eso porque yo lo viví como que si fuera real. Sí, pues una de muchas de mis experiencias espirituales, que me metieron de lleno a esto, porque estaba yo muy joven. Sí. Entonces lo mismo, cuando usted se dedica y ha vivido en meditación, yo una vez sentí, yo creo que fue un fragmento del dolor de la tierra. Estaba en una maratona, que es un seminario de biodanza, en Puerto Escondido. Lloré como 3 horas. Sí, era de los poquitos hombres en esa maratona. Sí. Otra experiencia que viví fue sentirme uno con la tierra, del tamaño de la tierra. Entonces, lógico, usted, eso lo puede experimentar cualquiera en su búsqueda personal. No es que a mí me pase eso y es por eso. Es más, cuando más pasan es porque más necesita uno, es el menos avanzado. El que no le pasa nada, no se preocupe, no lo necesita. ¿Sí? Yo era tal de mi mente racional que me tenían que mostrar las cosas para poderme convencer. Porque hay gente que oye que uno narra estas cosas, ay, tan bueno para él, ay, o llega otro y narra, tan bueno, y a mí no me pasa nada. Entonces se preocupa por eso. No se preocupen por eso. Si no le pasa nada es porque no lo han necesitado. Lo que quiero decir es que así como uno tiene esas conexiones en un estado de meditación, a mí yo creo que me preparaban porque yo iba a ser un instructor para enseñarle a la gente desde la realidad vivida, sí. Y pienso que la vida me mostró eso porque yo he sido muy racional por ser Virgo, muy mental. Entonces la vida me mostró cosas para que veas que eso es real, sí. Como salir en cuerpo astral, pasar paredes y todo ese tipo de cosas. Hay gente que no lo necesita porque tiene convicción que eso es. Entonces, así como eso, estos seres meditaban y meditaban. Por eso usted ve en la cámara 35 del Shaolin, que ya los monjes ya son solo ahí mantralizando sutras y mantras, nada más eso. Porque ya se están preparando. Usted después según los ciclos normales, después de los 70 ya era para que estuviera preparando para morirse. ¿Cómo ha evolucionado el tiempo? Que ya a los 90, que ya empieza. La gente va perdiendo movilidad, no se puede mover, se queda quieto, ya no pierde el apetito. Esas personas deberían, el caso de mi mamá, el caso de mi papá cuando llegó a los 90, esas personas ya no les provoca comer, no les provoca nada. Esa gente es para que esté
todo el día meditando y ya, lo que haría un monje, preparándose para ese salto. Ya no necesita comer, ya no quiere comer, ya no necesita sexo, ya no necesita materia, ya, sí. Pero como vivimos tan traumados, por eso es que la persona pierde, le da Alzheimer, pierde la razón, se poposea solo, sí, un montón de cosas que son más kármicas que... Pero a esa edad ya la persona no tendría por qué estar ni comiendo, sí. Estaría en un proceso de irse. Con la muerte dejó de ser un proceso natural, no nos preparamos para eso. Y empezamos a querer sostener un viejito aquí que no tiene calidad de vida, que ya no le gusta nada, que se quiere ir y con droga, con medicamentos, con cosas, y con ese negocio del sistema lo queremos tener ahí embalsamado 10, 15, 20 años mortificándose él y mortificando la familia. Sí. En vez de dejarlo morir. Que quiso comerse un azúcar que lo mató, listo. Pero siempre el miedo, ¿quién lo va a cuidar? Es lo que muera. Sí. Pero nos dicen desalmados por eso, porque es que no nos cultivaron de la muerte. Y eso es un cultivo, es un derecho. Lo que pasa es que tú mueres según vives. Si tú te cultivaste, mueres de una forma. Pero si no, al cuerpo lo diste sin miserias y si no cultivaste nada, entonces ¿qué esperas? Entonces eso se convierte en un castigo y en todo lo que nos han metido, toda parafernalia en torno a la muerte. Bueno, íbamos en... Ya. Esta rueda de reencarnaciones gira y gira sin cesar, reciclando una y otra vez las semillas espirituales de los fallecidos hasta que el alma individual aproveche por fin la oportunidad de una vida humana para cultivar la plena realización espiritual y buscar de una vez por todas su libertad en la eternidad del vacío cósmico para no renacer ya más en el mundo material. Eso es lo que hace la muerte, el samsara, reciclar. A ver, ¿cuándo decidís hacer el trabajo? Por eso hay gente que se maneja muy bien, pero si no hizo el trabajo, que el trabajo es un trabajo consciente. Te dedico a ayudarle, por ejemplo, una Madre Teresa de Calcuta, yo no sé si haría uno el trabajo interior, por las mortificaciones de las cartas de la Madre Teresa, porque ahí están dos películas que llaman Las cartas de la Madre Teresa, o sea, ella vivía mortificada. Ella se refugiaba en el amor y en el servicio para que no le doliera tanto. No es la santa que nos muestran a nosotros. O sea, hay otras cosas que pasan. Entonces puede que se manejen muy bien y se ganen un descanso, pero no hicieron el trabajo. O se manejan tan mal que ya ese cuerpo ya no tiene arreglo, hay que limpiar esa alma. Y otra cosa es que hace el trabajo. ¿Cuántas veces? Hasta que lo hagas. Recuerden el ciclo del samsara que son 3000 veces, 108 vidas, y te cuento cómo lo plantean metafóricamente los hindúes. Entonces eso es lo que hace el samsara. Y ahí estamos nosotros, en el rollo. Sí, y usted puede hacer mucho trabajo, pero si no hace esto, el velo de la muerte te duerme y te duerme. Los espíritus inmortales, o sea, los astronautas cósmicos, por su parte no retroceden aterrorizados ante la clara luz de la muerte, porque ya la han experimentado muchas veces durante meditaciones. Usted no sabe lo que es uno sentirse en un vacío. O sea, párese al borde de la piedra del peñón o un lugar, un abismo, a ver, ¿qué siente? Ahora imagínese usted en un estado de meditación sintiéndose en un vacío, y hay un vacío del vacío, o sea, lo que uno sentiría ahí, y eso se puede experimentar muchas veces en medio de meditación. Estos seres se entrenan y vienen entrenando y viviendo todo, que cuando les pasa ahí, ya lo han vivido tantas veces que ya no salen corriendo como un alma ordinaria. ¿Queda claro? Y cogen el vacío y se saltan al gran vacío cósmico y se fusionan con el todo. ¿Qué es? La clave es la meditación prolongada, como para vivir en meditación plena. Eso lo terminaremos ya cuando hablemos de alquimia suprema.
Guillermo, tengo una pregunta. Dígame. Esto lo pone a uno mucho como a pensar muchas cosas porque pues, también tenemos los pies en la tierra. Lo que determina esa etapa, esa cuarta etapa para poder entregarse a la luz, tú dices del tema de las meditaciones, de los astronautas cósmicos, de los iniciados, pero eso en sí es lo que determina el siguiente paso de tu evolución, el poder estar en ese tema de la meditación, o tiene que ver también con tu vida, con lo que hiciste acá, con Mire, lo que pudimos enfrentar. Las iglesias, las religiones, las filosofías nos han metido muchos cuentos. Ajá. Que el karma, que el dharma, que la tenés que pagar, que todo esto. Dios es solo amor. Nos va a sorprender. Eso funciona para equilibrar cuando sigues reencarnando en el ciclo de la transmigración de las almas, o sea, en la rueda del samsara. Pero cuando el propósito así, hayas hecho lo que hayas hecho, si en el momento de la cuarta etapa de la muerte tienes el trabajo, independiente que hayas matado, asesinado, que tengas deudas kármicas muy bravas de vidas pasadas, o sea, lo hizo como se supone que lo hizo San Agustín, que era un asesino, un Hitler, no sé cuántos, y que supóngase que en la última vida hacen todo el trabajo. Y en la cuarta etapa dan el salto al vacío, automáticamente todo el karma de la rueda del samsara, todo queda cancelado. Se fusionaron con la fuente. Son uno con el uno. Ya eso no queda funcionando nada. Lo que pasa es que las iglesias, las filosofías, lo que nos meten es mucho cuento para podernos seguir controlando y manejando. Entonces el amor de Dios es el que... Dios no vamos a decir no es del amor. ¿Qué vas a decir, María? Ante la pregunta que dice la respuesta que le da, me hace un favor y vuelve y me lee la cuarta etapa, el punto es ser La cuarta etapa. Sí, sobre dónde está como la clave de este pasito. La cuarta etapa los tibetanos la denominan la clara luz de la muerte porque aparece una luz cegadora que ilumina la absoluta negrura de la tercera etapa en un destello tan repentino e intenso como el de un flash. Este es el instante crucial en el que el espíritu inmortal, el que ya hizo el trabajo, se distingue de una persona ordinaria, da el salto. Sí. Para eso hay que trabajar. La mayoría quedamos atrapados en la rueda del samsara. No soportamos la luz cegadora del Padre. O sea, el propio Padre, como ya no tienes cuerpo que lo pueda fundir, se te presenta, como quien dice, aquí estoy. Fusión, tírate. Pero eso no es un acto consciente. Solo es un acto de conciencia. En la inconsciencia todos salimos despavoridos ante la luz, como lo hace un animalito cuando le proyectan la oscuridad. Muy cómico. No, a eso vinimos. Para hacerlo consciente. Entonces ahí es donde tú nos has dicho tantas veces que necesitamos despertar la conciencia, un nivel de conciencia. Sin conciencia Es que proceso. la conciencia es la única realidad. El trabajo último es la conciencia y es el primero. Por eso la alquimia suprema se basa en el trabajo con la conciencia. Lo demás, que soplar con la respiración, que energía sexual, que la alimentación, esos son anexos. Sí. Que cuando uno empieza en kinder lo necesita como necesita el niño un triciclo para poder aprender a caminar, a montar en bicicleta, o como necesita gatear para poder empezar a caminar, igualito. Así aprovechan este precioso instante los seres inmortales para desafiar a la muerte, con un salto que transfiere su conciencia, la que trabajaron desde la carne moribunda, al cuerpo espíritu diamantino que cuidadosamente han cultivado para esta ocasión. ¿Queda claro? Nada se te regala. No haces el trabajo, miles de vidas. No haces el trabajo, vuelves al absoluto dormido, hasta que algún día, porque eso tiene que ser un acto de conciencia.
porque la conciencia es la única realidad. Y nos han metido pues muchos cuentos. En Alquimia Suprema voy a hablar del cuento del Edén, del paraíso, cómo nos han manipulado con todo eso cuando la realidad es otra. Por medio de la práctica de toda su vida, su conciencia no se disipa, ni se disipa ante la muerte. O sea, estos seres que se pasan toda la vida ya meditando, trabajando. ¿Qué hace una persona? Ya pues mire, por ejemplo, esos monjes budistas. Ya vivieron la vida, bueno, ellos muchas veces empiezan hasta de niños. Pero por ejemplo, un anciano, que usted se entra como no hay una propuesta espiritual, no tiene por dónde seguir. Mi mamá que tiene 90 años, que me dice cada rato, no quiero vivir, ya no quiere comer, ya no quiere... Sí, ella era para que estuviera pasándose todo el tiempo, si entrenó, meditando y meditando, para que se santo, ya casi no necesita comer, ya no necesitaría nada, ya para qué está, solo para eso. Pero ahí se convierte una carga para él y una carga para los demás, cuando debería estar encerrado, digamos, en un ancianato, donde sea, que sería un templo. ¿Para qué? En una sociedad espiritualizada habrían templos para los ancianos donde irían a dar el último salto. Como me dijo en estos días la abogada Marta Nelly, que vi un documental donde un monje pasó toda su vida así, cuando un día ya le estaban filmando, lo permitieron, dijo, ya estoy listo. Y se metió al cajón y se fue. A esos seres, el ángel de la muerte, cuando se va a acercar, a la mayoría se tiene que disfrazar, porque no lo soportarían. Esos seres, tienen que llamar al ángel de la muerte, y ellos hasta dudan. O sea, que ya hizo su trabajo. Eso es de otro nivel, pero es lo que narran. Lo más importante aquí es la reacción del alma ante la clara luz de la muerte. La clara luz de la muerte. Esta luz es como un potente imán donde el miedo repele a uno de ella, mientras que la familiaridad lo atrae. O sea, si ya te has cultivado y has vivido y has estado y dele, te has cultivado en la vida, mínimo en los años. Listo, vivió la vida, que los últimos 20 o 30 años, después de 70, 90 años, sí. Espero que a mí me toque. Por ahí los 140, otros 20 años ahí mientras hago el proceso de transición. Ya metido en un monasterio, en una finca, donde casi ni coma. Hablamos de las etapas que les voy a hablar de todas, los métodos y etapas en la Alquimia Suprema. Ya para hacer un trabajo de conciencia, añoro eso, la vida determinará para qué me tiene, ¿sí me entiende? Pero que uno quiera, pues. Pero debería los últimos años así, no escapándole a nadie, debería una sociedad espiritualizada, templos, fincas, lugares donde la gente va, sabe que se va a preparar para el proceso de la muerte. ¿En qué? Meditaciones de este tipo, ya vivió todo, ya consiguió todo, ya no añora nada, sí. Entonces, ¿qué? Ya solo le toca dejar esto. Pero como no, queremos ver al muñequito ahí, a mamá, a papá, así solo es un muñequito que solo, ni calidad de vida, no tiene presentación en la sociedad, sí. Como no están espiritualizados, deberían morirse ni ya. Yo lo digo con mi familia, mi mamá, ojalá uno tuviera el poder para que ella misma pudiera irse, pero no, ya está el proceso kármico que hay detrás de eso. Está la familia 92. Mi abuela duró 107 y ella me decía, mija, estoy viviendo tiempo extra. Pero ¿sabe por qué? Porque tiene el tiempo para que era la preparación para la muerte, por medio de pura meditación preparándose para este paso. Pero como no lo estamos, ya le estoy dando la clave. Mañana o pasado mañana nos va a tocar a nosotros. Una ventaja es morir con la columna en la vertical. Yo en la medida de lo posible, si me va a tocar, porque uno no sabe cómo le toque, si puedo sentarme a morir así, rico. Dicen que eso tiene una ventaja, sí. Y si lo has hecho por años, entonces ya ustedes saben. Hombre, ya, no.
Si tienen un dinero, tienen con qué, compran una finca o pagan un lugar donde ustedes se vayan, un ancianato, pero no a recoger un montón de viejitos a que pasen maluco, sino a prepararse, donde usted pase de encierre todos los días, sí, a ese proceso de la muerte. Y es esa propia luz la que proporciona el último impulso de energía que el iniciado necesita para separar el espíritu de la carne, o sea, ese que tiene aquí, el que preparó, ese que transmutó aquí y de aquí a acá, que es el espíritu humano, sí, que lo transmutó ya al vacío cósmico, al gran Tao, sí. Ese es el impulso que necesita, dejando a salvo la conciencia, que era el propósito real, la conciencia, nuestra única realidad. Esta oportunidad se presenta solamente una vez en la vida, en la última fase del proceso de morir. No hay segunda oportunidad y precisamente por eso los iniciados, o sea, los Shen Xie, se preparan para este momento con tanta diligencia. Vivamos la vida después de los 80, que ya si no han resuelto las cosas. A los 80, ¿para cuándo la va a dejar? Cuando usted ya empieza a no sentir gusto por lo sexual, ya los hijos se fueron, sí. Ya no siente gusto por animales, por nada, ni por comida. Ya es que, prepárame para lo que vine. ¿No le parece que es un camino hermoso? Ya les estoy diciendo qué es lo que deben hacer, cuál es el ancianato que deben buscar. Si no, créenlo. A mí me ha tocado crear cosas, no ya está claro que me toque crear el templo donde me vaya a ir a morir. Una finca en la familia, cualquier cosa. Preparen, si tienen dinero, con ese dinero que les queda, para en vez de dejárselo a los otros, consigan un lugarcito donde ustedes vayan a hacer ese proceso con dignidad, como todo un iniciado. Voy para la muerte y tengo estos últimos 10 años, 15 años, 5 años, a darle duro. Ya no duermo casi, ya no me provoca nada, ya el mundo lo cumplí, pues. Cumplí con las obligaciones del mundo, entonces me preparo para las obligaciones del espíritu. Dar el paso con la más alta dignidad. ¿No le parece muy hermoso eso? A mí me parece. ¿Pregunta? Sí. Guille, el comentario que hiciste hace unos minutitos con respecto a lo que tú dices, que cada uno tiene su proceso kármico, que pues uno quisiera que sus seres queridos se fueran, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ante el amor, cuando uno habla de uno sentir amor tan especial hacia un ser, uno en cierta medida podría ayudarle a su proceso kármico, o eso es único, personal e intransferible. No. El amor lo es todo en la creación. Usted tiene conocimiento, el conocimiento es poder. Use ese conocimiento. Lo que no debes hacerlo físicamente, que le va la pastillita para que se vaya sin que se den cuenta. Sí. Eso sí no. Porque esa persona puede estar pasando procesos kármicos de aprendizaje o llevando a familia. Pero usted tiene conocimientos de Ho'oponopono, de Reiki, rezos de tabaco, magia, cualquier cosa. Haga todo eso. De acuerdo con la ley, por la ley del amor y de la misericordia. Están de malas que hasta le puede funcionar. Y mató a la mamá. Pues parece descarnado, ¿cierto? Pero, ¿te queda claro, Martica? Totalmente, gracias, Guille. Claro, si tenemos poder y conocimiento, úselo. Como usted no lo está haciendo físicamente, va a obrar de acuerdo a la ley y al amor. Y lo hace por un acto de compasión. Estaba la abuela Esther. La abuela Esther tenía una mano para despachar la gente. Ustedes conocieron a la abuela Esther, algunos de ustedes. Sí. Ahora está en su proceso de vejez ella. Pero ella con Reiki ponía la mano y se iban. Y una vez me dijo toda asustada, ay, mi hijo, estoy toda asustada. ¿Por qué? Porque es que el que le pongo la mano se va. Y le dije, abuela, eso es un don. Y me dijo, pues es que le ha puesto a muchachos jóvenes y también se haría. Pero uno no está matando a nadie, estos procesos que...
Era el canal. Entonces, claro, existen herramientas, Ho'oponopono, Reiki, la ley de la conciencia. Si ya tienes el poder es pausarlo. Lo que pasa es que nos vendieron un montón de ideas a la muerte, a la vida. Mira el cuento, toda esa parafernalia aquí en torno al aborto, al nacimiento, a la muerte. Han hecho todo un negocio y nos han manejado con el miedo de todo ese un montón de condicionamientos éticos y morales. Cuando el universo vive de la muerte, mire usted, un animal tiene que matar para vivir. Y nosotros nos montaron toda una parafernalia en torno a eso. Ya para ir terminando, este proceso de inmortalidad espiritual puede demorarse muchas vidas, que implica miles de años. Durante todo este tiempo el adepto se cultiva intensamente para la reunión definitiva con la fuente suprema de toda la creación, el propio Tao. Eso es, espiritualmente. Para la mayoría de los humanos es simplemente cambio de traje, entonces nos ayudan con esa anestesia de pasar bien, pero realmente la muerte es para encontrarme cara a cara con la fuente suprema, que con cuerpo físico no podría soportarlo. Donde tengo la oportunidad eso es lo que quiere el Padre, la fuente, que tú voluntariamente decidas ir a Él. Entonces es un solo, un vacío, y tú te tiras. ¿Quién lo hace? Solo el que esté entrenado. El solo vacío, que diremos un sol, donde te tenés que entrar a fusionar. Y un sol no es nada con respecto a lo que es la fuente cegadora del espíritu. Este es el último paso en donde el espíritu individual se funde completamente con la vibrante vacuidad del cosmos, y al hacerlo la conciencia se expande como un vapor abarcando toda la creación. Te conviertes conscientemente en uno con la fuente. Maravilloso este trabajo. Y mira que hoy nos llevamos eso. Tú puedes ir preparando tu muerte. Ese cuento de tenerle miedo, todo ese cuento ya hay que irlo quitando. Y no solo eso, sino que va a llegar una época, no como decían muchos, no, yo no quiero vivir a los 50 porque ya uno se vuelve un estorbo. Y materializaban su muerte. Conocí varios casos. No, preparo mi muerte sí. Cada quien de acuerdo a su proyecto. Yo la tendré para mis 130 o 140 años. Los últimos 10 o 15 años dedicado ya, encerrado a vivir ese proceso. Solo eso. ¿Sí? Hasta tanto seguiré disfrutando este mundo como me lo vengo disfrutando, que me la paso muy bueno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Se me acabó de olvidar. Ahí terminamos lo que es la alquimia interna taoísta. Vamos a comenzar la alquimia suprema, ya no de China, ya no de India, ya no de Occidente, perdón, ya no de Occidente, sí, sino la de India. Vamos a empezar haciendo una introducción. Esto es basado en 36 discursos que entregó el maestro Bhagwan Osho sobre el Atman Puya Upanishad. El Atman Puya Upanishad, los Upanishads son unos textos sagrados que dejaron escrito unos rishis, seres espirituales. Yo pienso que no son ni siquiera de este nivel. Sí, en el año 1972, hace más de 50 años, en el Arran de Osho en India. Gracias al cielo me dio la oportunidad hace años, sin darme cuenta, solo por el vicio de coleccionar, los compré y los tuve guardados más de 30 años. Yo creo que ahora difícil se consigue. Alquimia Suprema 1, Alquimia Suprema 2. Me los devoré para entregarles una síntesis de eso. Yo creo que en menos de 30 clases no lo evacúo. Ustedes deciden si quieren seguir. Por mí, yo no tengo problema de desahogarme con ustedes. Sí.
¿Sí me entienden? Claro, De eso se trata este texto. claro. Esta es la explicación que da el maestro Osho sobre un antiguo y casi desconocido texto sagrado de India llamado el Atmanpuja Upanishad, que traduce en español la veneración del yo. Los Upanishad no pueden ser entendidos en forma común, con la mente racional, como no puede ser entendida la Biblia, y ha sido mal entendida por no saberla interpretar, como no ha sido entendido, por ejemplo, el Bhagavad Gita, porque hay puras guerras y combates, entonces la gente, pues, ¿cómo así no entiende eso? Un texto es que es sagrado. Como no ha sido entendido el I Ching y todos los textos sagrados, porque son escritos para el hemisferio derecho y para el alma. Como dice Samael, aquí ya lo alquimista para entenderlo. Como la mayoría de los textos sagrados es escrito para el alma y solo puede entenderse con el hemisferio derecho. Estos textos son escritos en algo que se llaman sutras. Estos escritos están compuestos por sutras, que es como dejaron sus enseñanzas los rishis, los antiguos sabios de India, más allá del tiempo de la época de la yoga, mucho antes. Para mí, seres que vinieron de otro nivel. Los Upanishad y todo su conocimiento pertenece al reino de lo desconocido. Todo eso lo estudiaré ampliamente en esta alquimia. Antes de profundizar en el dominio de los Upanishads, o sea, el reino de lo desconocido, que es el reino del espíritu, debemos comprender primero qué es lo conocido, qué es lo desconocido y qué es lo incognoscible. Lo conocido es lo que se encuentra en la superficie, es lo que se puede percibir con los 5 sentidos y pertenece al dominio de la ciencia. Recuerde que la verdad es lo desconocido de momento en momento. Lo conocido es lo que tú conoces por los sentidos y la mente y no es real, porque cuando ya lo percibes es pasado y el pasado ya está muerto. Lo desconocido es lo básico, lo fundamental, lo real y pertenece al dominio de la filosofía. Van 2 de las columnas del conocimiento. Ciencia, lo conocido. Filosofía, lo desconocido. Recordemos que la filosofía es aquella parte del conocimiento que estudia las bases, los fundamentos y las raíces de las cosas. ¿Dónde está la raíz de un árbol? Lo desconocido. Las raíces y los fundamentos de una casa, lo desconocido. Eso es lo que estudia la filosofía. Cuando le quitaron la filosofía al conocimiento, como todas las artes que llegaron a Oriente, que llegaron sin filosofía, ¿qué le quitaron? Las raíces. Dejaron el cascarón. Entonces usted de la yoga solo conoce la postura básica. Del tai chi, de las artes marciales, de la danza, de los rituales, solo ve el cascarón, la parte física. Por eso yo he profundizado tanto, eso lo traía en la filosofía. Es a este nivel, lo desconocido, al que pertenece este conocimiento de los Upanishad. Por eso usted lo lee y no entiende nada. Y lo veremos cuando empecemos a estudiar el tema. El tercer elemento es lo incognoscible. Básicamente, ¿qué nos quiere decir que es incognoscible? Lo que no se puede conocer con la mente racional. Que no se puede conocer. O que es conocido desde adentro. Por otro. Es aquello que no se puede conocer. Este pertenece al dominio de la auténtica religión. El tercero de los 4
pilares del conocimiento. ¿Cuáles son los 4 pilares del conocimiento? Ciencia, arte, filosofía y religión. El arte la ridiculizaron. El arte con la filosofía pertenece al reino de lo desconocido. Por eso un artista de verdad, no lo que llaman un artista. Sí. O sea, una canción profunda que no la entiendes, que llega a tu alma. O una escultura, una obra de arte. Eso pertenece al reino de lo desconocido. Tú llegas y ves una obra de arte, eso te conecta. Ahora llaman cualquier barrafasada, imagínense lo de Botero, un viejo barrigón y que Jesús. Un montón de gente desnuda, barrigona, gorda, y eso es que arte. Yo no le veo arte a eso. Pero claro, como él venía de cuna, lo levantan. Una Arenas Betancourt que sí dejaba obras, vean las obras de Arenas Betancourt que lo impactan, que te dejan así, sí, que venía de la calle. Eso sí es arte. ¿Dónde el sistema lo patrocinó? Nunca. Pero lo que es arte y filosofía tienen que ver con lo desconocido, la ciencia con lo conocido, y la religión, que la hemos entendido por doctrina, creencia y todo eso, que nada tiene que ver con eso. Y en este tema de la alquimia suprema veremos que la verdadera religión, sí, la verdad tiene que ver con lo incognoscible. Lo que no se puede conocer se puede percibir con la verdadera religión. Y eso es lo que tocaré durante todo este tiempo. Pienso que me gasto más de 30 clases en este tiempo. Guillermo, Sí. para una pregunta, para hacer una pregunta. Sí, señora. Es referente a la muerte y me ha nacido una inquietud. Después de que el desencarnado, después de que la persona ha desencarnado, ¿cuánto tiempo debe de estar, debe de dejarlo antes de darle una incineración o enterrarlo? Bueno, primero les recomiendo que vayan al canal, que tengo allá 2 conferencias, sí, ambas se complementan sobre el rayo de la muerte y ahí explico todo eso y muchas cosas más. Conferencias que no volveré a dictar, que ahí está. Pero para sintetizar el asunto, son 72 horas que supuestamente en un proceso normal, el desencarnado, si va a morir de muerte natural, viviría el proceso, que tiene que ver con las 72 horas que se demora el esperma para fecundar el óvulo después de ser eyaculado. Sí, y tiene que ver con las 72 horas de viernes, sábado y domingo santo, sí, que el Cristo tiene que hacer el trabajo. Son 72 horas que equivalen a 33 días. Bueno, dejamos ahí para poder continuar aquí. ¿Te queda claro, Liliana? Muchas gracias, Guillermo. Lo incognoscible es aquello que no se puede conocer. Esto pertenece al dominio de la auténtica religión. No olvidemos que eso que llamamos Dios es en el real sentido de la palabra, es la creación. Son realidades incognoscibles. Por eso pertenece al reino de la religión. Solo que cogieron una verdad que es la religión y de tanto manipularla y de tanto la usaron como una herramienta para esclavizarnos más. Y nos desconectaron de la auténtica religión. Por eso Dios, que es la verdadera realidad, pertenece al reino de lo incognoscible. La filosofía es el nexo, el puente entre lo conocido, que es la ciencia, y lo incognoscible, que es la religión. Yo diría la filosofía y el arte son el nexo, la conexión entre lo conocido, que es la ciencia, el mundo de la materia, la mente, ¿sí?, con lo incognoscible, que es la religión. La filosofía se ocupa de lo desconocido. Los Upanishads comienzan con lo desconocido
y desemboca en lo incognoscible. ¿Está quedando claro el concepto? En otras palabras, comienza con la filosofía y el arte y termina con la religión. Son los 4 pilares del conocimiento. El enemigo secreto divorció todo eso. Necesito entender esto, básicamente para poder entender y empezar a trabajar este Upanishad, Atman Puya Upanishad, sí, la alquimia suprema desde este punto de vista. Ahí es donde se ve la sabiduría de este maestro, porque él es el que nos lo debe. Si uno coge, de hecho yo voy a empezar, la mayoría de los temas voy a empezar, el sutra dice, y se van a dar cuenta que uno no entiende, a pesar de que está en español, no entiende nada. Y él empieza, el maestro, a revelar eso, y claro, uno empieza a ver la conexión. En el momento que conocemos algo, se vuelve ciencia. Porque tú conoces ¿con qué? Con la mente. Y la mente es pasado. Lo percibimos con los sentidos y deja de ser real. Si estamos empezando a ver el asunto, lo paradójico del asunto. Lo que tenemos para explorar el mundo y para vivir el mundo es la mente. Y es lo que nos hizo grandes como humanos. El gran problema para lo espiritual. Porque en el momento que lo percibes con la mente, por bonita que sea la teoría, se convierte en no real. Por eso lo desconocido de momento en momento es lo real. Y no lo puedes percibir con la mente. Tiene que ser con un sentido más que se llama la conciencia. Empecemos por el kinder de la conciencia, con el sentido. El que la cogió, la cogió. A pesar de todo esto, lo incognoscible puede ser encontrado. O sea, a pesar de que lo incognoscible no se puede conocer, a pesar de esto, lo incognoscible puede ser encontrado, puede ser sentido y puede ser vivido. ¿Sí ve la clave? No puede ser conocido con la mente, pero puede ser, te encuentras con eso, te encuentras con el vacío, te encuentras con el amor, te encuentras con la vida. Puede ser sentido, puede ser percibido, pero no puede ser conocido. Pero cuando lo conoces, por eso hablar tanta cháchara es pura basura. Por eso se habla de los niveles de conciencia. Pero aún así seguirá siendo incognoscible, aunque te encuentres con eso, aunque lo puedas percibir y aunque lo puedas sentir. Pero aún así seguirá siendo incognoscible. No le podrás decir a nadie qué es. El amor auténtico. Sí. Dios, la vida. Puedes hablar libros, tomos enteros, pero sobre el que lo ha sentido, el que se ha encontrado con eso, el que se ha fusionado con eso. Porque es el tejido que nos une. Estamos inmersos en Dios, en lo incognoscible. Eso es lo que una mente racional universitaria no le cabe. Sí. Poder integrar la ciencia, la religión, la filosofía y el arte en un solo paquete. Entonces conoces con la mente, quedaste en la raíz. Pero a través del arte, un poema, una obra de arte. ¿Y qué más obra de arte de la creación? Un árbol, la montaña, un niño, los ojos de un ser humano, un animal. Sí. El arte, la filosofía, puedes penetrar a lo incognoscible, a lo desconocido que es la religión, o a lo incognoscible. Pero aún así seguirá siendo incognoscible. Ese es un profundo misterio que no puede ser resuelto. Estamos dando la introducción para poder entender la alquimia suprema. Ya solo nos meteremos con la conciencia, que es la única realidad. Vamos a dejar ahí. Todavía no hemos terminado lo que es la introducción, pero vamos a dejar ahí.
¿Qué iba a preguntar? Estamos hablando desde el tema de la conciencia, hay entonces una conciencia individual, hay también una conciencia de este planeta. Muy buena la pregunta, porque sobre el misterio de la conciencia, uno de los grandes misterios gnósticos que casi nadie se quiere meter. Está la conciencia individual, personal, cada uno, llámelo, uno lo llamaron Cristo, otros lo llamaron Logos, le han puesto muchos nombres, sí. Está la conciencia individual, personal de cada uno. Está la conciencia colectiva, familiar, planetaria, ciudadana. Y tú te vas a decir, sí, tú no estás en una ciudad porque sí. O sea, eso son frecuencias energéticas. Pero lo básico que nos interesa es la conciencia individual, humana. La que tú tienes que crear con tu mente racional y un trabajo. Porque la primera conciencia que te dice el sistema es conciencia sin ese. O sea, lo que tienes como razón. Oh, perdí la conciencia, me caí desmayado, perdí la conciencia. Ese sin ese. La conciencia de la mente racional, la del lóbulo prefrontal, la que nos permite saber que te llamas Carlos, Ana María, o que vives en tal parte y que tu número telefónico es tal. Esa es la primera conciencia que un animal no tiene. Solo es lo que nos permitió evolucionar como seres superiores, mayores que un animal. Pero todavía no es la conciencia. Esa conciencia tiene que transformarse en la conciencia con ese, de ser y de sentir, que ya no es con la mente racional ni con el lóbulo prefrontal, sí, sino que debe salir del sentir, de lo que sientes, hasta que sea del corazón. Ahí creas la conciencia. Es un trabajo superior del humano. Ya deja de ser humano porque construye la conciencia. Estoy ampliando el tema del misterio de la conciencia, que eso no te lo saben explicar ni los psicólogos. Y en las tradiciones esotéricas se quedaron enredados, y en los caminos espirituales también con eso. Esa que es la que tú estás construyendo es la del hija del hombre. Esa conciencia es el amor, llámelo Cristo, llámelo como quiera. Sí, la tienes que construir, ¿queda claro? O sea, la vida te da la conciencia sin ese, la de la razón. La otra la tienes que construir, todavía no está en el paquete humano. Y es empezar a crear una conciencia del corazón, que es crear el amor, que es crear la conciencia, que es crear el Cristo interno, ¿sí? Ese es el Cristo, el que tienes que crear, el que es hijo del hombre. Estoy develando un gran misterio religioso, porque ¿cuál es la otra parte? Que también el Cristo es hijo de Dios. Resulta que de la gran fuente, de la gran conciencia cósmica universal, o sea, estamos diciendo, porque me estás preguntando cuántas conciencias hay otra que se llama la gran conciencia cósmica universal. El océano de la conciencia de donde viene todo. Sí. De esa conciencia sale una chispita, como cuando estamos en la fogata, en Apapachoa. ¿Usted no estuvo allá? Sí. Ah, bueno, sí. Que salían todas chispitas arriba. Entonces, de esa gran conciencia cósmica universal, una chispita es la conciencia particular, individual mía, mi propio Cristo interno. En las tradiciones esotéricas llamaba burata, esencia o conciencia. Es la fuerza del amor que sale de esa gran fuente. Entonces van tres. Una, la que yo construyo, si decido hacerlo. Sí, que viene de la conciencia humana. Sí. Dos,
La conciencia individual, esa es la que yo tengo que... La conciencia individual, sí. 3, la conciencia cósmica. Y más allá de eso está el gran vacío que ni sospecha el Tao, el Brahma, el Pleroma. Sí, ni idea, pero es eso. Entonces, la hija de Dios, el Cristo, el amor, la conciencia, hija de Dios es esa chispita, el Buddha, la esencia o conciencia, que baja desde la gran hoguera cósmica, la conciencia universal. Y esa se queda esperando en Tiperet. Hay un átomo en el corazón que está conectado con eso. Esperando que tú construyas. Esa es la hija de Dios. El Cristo, la conciencia, es hija de Dios. Esa es la que es hija de Dios. Esa es la que permite que tú estés vivo. Esa es la que permite que tu corazón lata. Esa es la que permite que tú existas. Y cada uno tiene una chispita. El planeta tiene su chispa de esa conciencia. El Sol tiene su sistema planetario igual. Esa es la hija de Dios. La hija del hombre es la que tú, como ser superior, que ya tienes razón, si decides construirla. Estoy hablándole del gran misterio de la conciencia. La que tienes que hacer con autoobservación, con trabajo de meditación. Sí. Cuando ya tienes la conciencia creada por ti y te está esperando la otra que te está dando vida en ti, pero y en tu corazón, necesitas fusionarlas. Ese es el gran matrimonio que se hace en Tiperet. Sí, ese es el trabajo que hay que hacer. Yo creo que más claro. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Guillermo, yo le he oído a usted clases muy magistrales, pero con esta de hoy. Sí. Yo decía desde ayer, tengo que ir, y era que este momento me llamaba. Muchas gracias. Y me alegra que vengan porque vinieron 4, 5, 8 y yo eran las 7:30 y no había sino Daniel que espantándome aquí. Sí, entonces yo dije, no voy a dictar la clase. Y este de alquimia suprema que voy a empezar, a mí me parece que eso es la coronación de... Sí, no, es que yo le he oído a Guillermo muchas pero hoy es muy exposiciones y hoy como es que te digo que es un como que digo, despierta. No, les estoy mostrando el trabajo de la alquimia completo. Como ando caminándole, yo solo soy un mal mensajero de los malitos, sí, que muchos no me soportan, pero entrego el mensaje. Sí. Y voy yo tratando de recorrer el camino, yo me lo estoy gozando. Yo no quería quedarme con estos tesoros. ¿Ustedes creen que yo tenía pensado cuando me pidieron el curso de alquimia hablar de esto? Y lo vamos a poder fotocopiar. No, libros están disponibles para el que quiera. pero se me ¿Fotocopiamos los fotocopiamos? No, yo no los presto. Malélos acá. Ah, Para hacer no los presto porque eso ya no se consigue. Y por la condición de mortales no los quiero perder. Usted nos hace las copias. Nos hace las copias. Al que esté interesado le saco copias. Sí, las copias, Guille, por ¿Quién favor. están interesados? Yo. De una vez Yo de una vez también. 3, 4. Sí, yo también. Tal cual, para que quede como libro. Sí, Sí. claro. Yo sé que con Haciendo el respeto de los derechos de la ¿Cómo? Porque también se interesaba, profe. Vea, hagamos una cosa, como así se me pasa por alto por tantas cosas, me escriben al WhatsApp. Sí, vea, me interesa uno. Yo les cotizo en estos días. Lo que quiero decirles es que la alquimia que estoy entregando es total. Coge la occidental, coge la de China, coge la de India, y creo pues que más completo no podría ser. Un camino para recorrer toda la vida, pero queda muy claro. Mire que hoy aprendimos cuál debería ser nuestra actitud para cuando tengamos más de 80 años, que ya nos debemos estar preparando para irnos. Es que Porque debes vivir con dignidad y morir con dignidad. Sí. no como una... Los últimos años
que ya no te quieren mover, que ya no te vuelven, es para que te vas encerrando en un monasterio a morir. Que morir es pasar al otro lado, con un camino, con toda la dignidad del mundo, y no le mortificas a nadie. Sí, solo metido todo el tiempo ahí. Eso debe ser maravilloso, uno llegar a un punto consciente en ese trabajo. Les estoy entregando la propuesta que hagamos alguito. Pienso que es maravilloso. Que le va a mirar con el pueblo en la mano. Si recogiste dinero, en vez de dejarle eso a que otros se los gasten, consigue una finquita, consigues un lugar, le dejas la finca a un sobrino, a alguien, un nieto, cualquier cosa, y solo que te respete allá para estar allá, no necesitas casi ni comida. Lo que hacía un monje cuando se metía a un monasterio. Miren la cámara 35 en Shaolin, todos allá mantralizando sutras, toda esta práctica dedicada todo el día usted a eso. A mí lo que no me suena. Que sea un proyecto. No porque tienes 40 años, te faltan muchas cosas por vivir, pero cuando ya lo has vivido todo, cuando has comido de todo, cuando ya has tenido de todo, que ya no te provoca nada, que ya estás anciano, que no, sí, ¿qué quieres hacer? Hacer ese viaje lo más consciente. Algo debes haber tenido. Si tuviste la fortuna, si te cultivaste una finca en un campo o un lugar que donde no solo para vos, conseguís un lugar para varios donde los ancianitos quieran ir, sí, y a ir a hacer ese proceso. ¿No les parece maravilloso? Me parece a mí pues que eso... Bueno, les agradezco.